Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Entre 5 y 6 niños con desnutrición habrían muerto semanalmente en 2017, advierte la CIDH. En medio del silencio oficial, la desnutrición infantil se ha instalado en diversos estados del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió el pasado jueves 1 de febrero que al menos 5 niños venezolanos habrían fallecido semanalmente durante 2017 por la poca ingesta de nutrientes. Así lo señaló el organismo internacional en un comunicado en el que exige al Estado garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud. Según la información recibida, durante 2017 habrían fallecido entre 5 y 6 niños semanalmente por falta de alimentos, indica la CIDH en el comunicado. En ese número figura el caso de Johan Fajardo, un adolescente desnutrido de 13 años residenciado en el estado Portuguesa y que pesaba apenas unos 11 kilos, peso normal para un niño de año y medio. Johan murió el 6 de diciembre de 2017. Esa misma semana se conoció sobre las muertes de otros 2 niños desnutridos. Gilberto Mendoza, de 3 años, quien falleció el 1 de diciembre en el estado Bolívar, y un bebé de 8 meses, quien murió el 3 de diciembre en Cojedes. La CIDH especifica que las aproximaciones a estas cifras son producto de las denuncias que ha recibido el organismo internacional, dado que el gobierno venezolano no ha suministrado información pública actualizada sobre el estatus de la desnutrición infantil en el país. Hasta el pasado 12 de diciembre de 2017, Efecto Cocuyo registró 66 muertes de niños desnutridos en 2 estados del país, con Bolívar y Táchira a la cabeza de la lista. Frente al silencio de las autoridades, solo los registros de prensa permitieron acercarse a una cifra. El comunicado de la comisión también destaca que un promedio de 4,5 millones de personas solo estarían alimentándose una vez al día y que en algunos casos una cantidad de venezolanos estaría comiendo una vez cada 2 días. Es la nota que firma la periodista Yulet Pineda Sleinan para el portal web Efecto Cocuyo, con la cual abrimos los titulares de la mañana de este 7 de diciembre de 2018. El Nacional afirma que más de 3.400 presos permanecen hacinados en calabozos de la FAM. La ONG Una Ventana a la Libertad aseguró que los reclusos no reciben atención médica y que a muchos de ellos se les deteriora su estado de salud. La nota que firma Arturo Guillén dice lo siguiente: más de 3.400 personas están recluidas en centros de reclusión de la FAM del país, en las cuales existe hacinamiento y tratos crueles, aseguró en un informe la ONG Una Ventana a la Libertad. Uno de esos centros donde se sufren torturas es el de la sede de la DGCIM. Una vez que un detenido entra al sótano 2 de esa dirección, le dicen estas palabras: bienvenido al infierno, aquí no leerás ni la Biblia. Aquí la ley es letra muerta. En ese sótano, en el sector D, hay una celda denominada el Cuarto de los Locos, debido a que tiene paredes acolchadas con dimensiones de 2 por 2 metros. Ese espacio, indicaron, es utilizado para los periodos de inducción. Me imagino que lo de inducción, me perdonan el inciso, es con ironía, pero no está encomillado, en los que se aplica aislamiento, que puede durar desde 2 semanas hasta un mes. Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en sucesos y expositor del texto, precisó que este procedimiento forma parte de la tortura psicológica que ejercen. En el informe se asegura que durante las primeras 48 horas de detención es muy probable que apliquen la tortura física. Entre ellas están la exposición al polvo de bombas lacrimógenas, golpes de puño, y con las palmas abiertas azotan en la cabeza y los costados, intercalados con lapsos de aislamiento y encierros. Palizas, capuchas rociadas de insecticida e inserción de tachuelas o chinches en la parte inferior de las uñas de las manos. En Ramo Verde, igual que en la DGCIM, los maltratos son una constante. En el texto se señala que la jerarquía militar imparte castigos desde el aislamiento hasta privaciones de alimentos o líquidos, lo que ocasiona pérdida de peso en los presos. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, esto es Titulares de la Mañana. Me cuesta mucho dárselos, pero igual se los doy. Me cuesta mucho en el sentido de que con estas noticias es muy difícil dar
los buenos días, pero tengan todas y todos muy buenos días. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Marilia García, Leonel Espinosa, César Umbría y Rosa Vázquez en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de César Arteaga en los controles y de quien les habla Pedro García Otero. El Pitazo nos trae el reporte de lo ocurrido ayer en Tucupita, capital del estado del Tamacuro. Reportan enfrentamientos entre militares y bachaqueros en Tucupita. Durante el enfrentamiento se escucharon detonaciones. Los efectivos militares lanzaron bombas lacrimógenas con el objetivo de controlar la situación irregular en el mercado municipal de Tucupita. Me encanta el eufemismo, situación irregular que está utilizando tanto la prensa en estos días. Lo de me encanta, por supuesto, es en sentido irónico. Esto sí es el sentido irónico. Debería tener unas comillas. Una situación irregular protagonizada por militares y revendedores conocidos como bachaqueros fue reportada en el mercado municipal de Tucupita, ubicado a 2 cuadras de la gobernación del estado del Tamacuro. Según las informaciones preliminares, este martes 6 de febrero en horas de la mañana, los efectivos de la Guardia Nacional se tomaron las inmediaciones del mercado municipal con el propósito de controlar la reventa que allí se ejecuta por los bachaqueros. Al parecer, los revendedores se resistieron al operativo de desalojo. Esto generó momentos tensos y se desencadenó un enfrentamiento entre los efectivos militares y los comerciantes. De acuerdo con el reporte de la emisora Fe y Alegría, hubo disparos y se presume que se trató de un intento por parte de los militares para controlar a la multitud, señaló el medio de comunicación. Informaciones no confirmadas hablan de varias personas detenidas, heridas y hasta de una persona fallecida por la situación de violencia en las instalaciones y en las adyacencias del mercado municipal de la ciudad. El Nacional nos dice 6:36 minutos que a Táchira llegó material de diálisis para una semana. No se recibieron ni químicos ni vías y los 120 dializadores, como se llaman los filtros, son insuficientes hasta para la unidad más pequeña en la entidad. Recordemos los 5 fallecimientos que van ya en Venezuela en la última semana por falta de diálisis. Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Táchira, informó que el Ministerio de Salud envió a la entidad insumos para dializar a los enfermos renales. Sin embargo, varios de los 630 pacientes renales que hay en el estado y que exigieron a la Defensoría del Pueblo la habilitación de un canal humanitario que les permitiera obtener medicinas e insumos para tratar su afección, confirmaron que el envío oficial fue reducido e insuficiente. Llegaron solo 120 dializadores que ni siquiera durarán una semana. Los dializadores son filtros, el resto del material requerido, como vías y químicos, no llegó. Estamos sufriendo por los químicos, dijo Rina Orozco, paciente renal desde hace 2 años. El principal titular del diario 2001 nos dice, la edición impresa del diario 2001 nos dice, apagón desató el caos por un largo rato. Avería en una línea de alta transmisión dejó sin servicio eléctrico la Gran Caracas y algunas zonas de Vargas y Miranda. El metro cerró 10 estaciones, mientras 2 usuarios reportaron congestionamiento de tránsito y caída de celulares. Mota Domínguez, adivinen qué, fue sabotaje. Y el Sol de Margarita ahonda en las declaraciones del ministro de Energía Eléctrica. Dice, sabotaje al sistema eléctrico nacional afectó zonas de Caracas, Vargas y Miranda. El pasado 22 de enero, 3 personas fueron detenidas por realizar un acto de sabotaje al sistema eléctrico en el estado Vargas, donde derribaron 2 torres de la línea eléctrica La Guaira-Caraballeda, acción que perjudicó varias comunidades de la entidad costera. Por supuesto, la nota del Sol de Margarita es firmada por ABN. Un sabotaje realizado en la tarde de este martes a la subestación eléctrica de Santa Teresa en los Valles del Tuy, estado Miranda, afectó a varias zonas de Caracas, Vargas y Miranda, informó el ministro para Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Mota Domínguez detalló que un grupo de personas realizaron un corte de cable, lo que generó una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior un incendio, dejando sin luz varios sectores del este y el oeste de Caracas, así como la zona de Guarenas, Guatire y municipios de Miranda. En ese sentido, señaló que cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional se encuentran para restablecer todo el servicio. El Carabobeño nos dice que hubo protestas en Barquisimeto por fallas en el servicio de agua. Un grupo de vecinos de Yacural, protestaron este martes en la mañana en Barquisimeto, estado Lara, por las fallas en el suministro de agua en el sector, informó el Impulso. Los habitantes obstaculizaron la avenida intercomunal con palos y escombros, lo que generó tráfico en la avenida Hermano Nectario. Los ciudadanos denunciaron que desde hace 5 días no llega a la comunidad del servicio de agua. Además, aseguraron que no dejarán de protestar hasta que la falla se resuelva y reciban respuestas de las autoridades.
El principal titular del diario El Informador de Barquisimeto justamente nos dice: desabastecimiento de comida alcanza 70%, son cifras de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Al lado, otro titular con foto nos dice: pacientes renales aspiran a recibir el mes completo de tratamiento. Y la foto de abajo, que tiene que ver con el agua, dice: 4 días sin agua y pueden ser más. Para el viernes, Hidrolara podría reparar la bomba del Pozo El Carabalí, siempre y cuando no haya contratiempos en el taller. La falla se debe, explica, a que los rodamientos cumplieron su ciclo de vida y se ha hecho difícil conseguirlos. Por una vez responden las autoridades con la verdad y no acuden al expediente del sabotaje. Por cierto, se me pasó decirles que cuando Luis Mota Domínguez habla de sabotaje, hay que recordar que ya en 2013 las subestaciones eléctricas fueron militarizadas, es decir, tenemos prácticamente 5 años con militarización de las subestaciones eléctricas, pese a lo cual cada vez que hay un apagón, pues Luis Mota Domínguez recurre al expediente de denunciar un sabotaje. Panorama, el diario de Maracaibo, nos cuenta que la Asamblea Nacional solicitará a ACNUR que trate situación venezolana y active protocolos de contingencia. La Asamblea Nacional aprobó este martes 6 de febrero el acuerdo sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros países como consecuencia de la crisis humanitaria. Informaron que solicitarán a ACNUR que se trate la situación de Venezuela y se activen protocolos establecidos para estas contingencias. Hoy los venezolanos no abandonan sus casas para ser de turistas en otros países. Se van por las necesidades de mejores condiciones de vida. No es fácil que las dificultades de la migración sean mejores para soportar que lo que pasan aquí, expresó durante el debate el diputado Luis Lipa. Los que pasan la frontera solo para comprar comidas o medicinas que no hay en Venezuela ven sus esfuerzos frustrados cuando el ejército decomisa los productos, agregó. Y para cerrar este bloque, información del portal Noticiero Digital que nos dice: 4 ministros brasileños evaluarán situación de venezolanos en la frontera. 4 ministros del gobierno brasileño visitarán esta semana el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, ya que en los últimos meses han recibido decenas de miles de personas del país vecino, informaron fuentes oficiales. La intención es discutir alternativas para dar la asistencia necesaria a esas personas que llegan a Brasil, porque la situación en Venezuela es gravísima, dijo el ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, en una entrevista con el canal público TVNBR. Son las 6:42 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compu Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Incluso para un diario que suele poner en sus primeras páginas titulares tan, déjame no calificarlos, titulares como los que pone Últimas Noticias, el de hoy rompe récords. Nos dice Últimas Noticias, 6:45 minutos. El gobierno ya firmó el acuerdo. El gobierno ya firmó el acuerdo, dice Últimas Noticias. O sea, ¿de qué sirve un acuerdo si una sola parte lo firma? Pero bueno, Últimas Noticias titula El gobierno ya firmó el acuerdo. Vergüenza para ellos, para Últimas Noticias. Los delegados de la comisión oficial rubricaron el documento y lo entregaron a Zapatero. La oposición no refrendó el pacto. Una llamada los frenó, dijo Jorge Rodríguez. Ya digo, toda la puesta en escena de lo de ayer de República Dominicana, incluyendo la evidente falta de correspondencia entre las palabras de Jorge Rodríguez y su gestualidad, luego la colocación de una tarima con 2 bolígrafos, etcétera, mientras la oposición se esforzaba en explicar que no estaban firmando nada, da para la historia de la infamia. Pero cuando hagamos la historia de la infamia, en un mural estará ese titular de Últimas Noticias del día de hoy. 2001, que si es un periódico serio, nos dice: diálogo vuelve a coger un aire en República Dominicana. El gobierno y la oposición reanudaron ayer en Santo Domingo el diálogo que terminó el pasado miércoles sin acuerdos y luego de que la Asamblea Constituyente decretó realizar las presidenciales antes del 30 de abril. La Cancillería Dominicana informó en su cuenta Twitter que recibieron confirmación de las partes para iniciar a tempranas horas de la tarde las negociaciones. Poco después, la Mesa de la Unidad confirmó por esta misma vía que asistirían a la cita a reiterar las 4 exigencias que hemos hecho desde el inicio del proceso: elecciones libres, canal humanitario, rescate de las competencias de la AN y liberación de los presos políticos. Nadie nos sacará de nuestros objetivos y nunca nos pondremos de espalda a los venezolanos, agregó la alianza opositora. Entre tanto, Voluntad Popular reiteró que no participará en esta reunión, como tampoco lo hizo en la anterior, cuando abandonó el proceso de diálogo. El gobierno nacional reiteró que todo estaba preparado para firmar el acuerdo definitivo ayer. No obstante, la MUD desmintió esas declaraciones del oficialismo. La Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el gobierno. Seguimos luchando por lograr los derechos que todos los venezolanos están esperando, escribió la coalición en su Twitter oficial. La MUD pidió al país no caer en rumores ni manipulaciones de quienes siempre han mentido. La MUD pidió al país no caer en rumores ni manipulaciones de quienes siempre han mentido. Tengan confianza porque no abandonaremos los intereses del pueblo venezolano. Del mismo modo, Julio Borges desmintió lo dicho por el vocero oficialista Jorge Rodríguez sobre que el pasado lunes la oposición se haya reunido con representantes del gobierno en Caracas. Yo voy a agregar 2 tweets, uno de Colette Capriles y otro de Heraldo Muñoz. Colette, como ustedes saben, es asesora de la Mesa de la Unidad en el diálogo en Dominicana. Dice: la escenografía arrogante e histérica fue inútil, trucos baratos para presionar, pero se exhibe con eso la desesperación del régimen. Y Heraldo Muñoz, canciller chileno, dice: en contacto permanente con República Dominicana. Enormes presiones para que la oposición venezolana firme papel que no contempla garantías electorales, para las elecciones presidenciales. Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido político chileno aceptaría eso?, se pregunta Heraldo Muñoz. Mientras tanto, el estímulo nos trae la siguiente información. Santos dice ante Tillerson que es urgente restaurar la democracia en Venezuela.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos surgió a restaurar la democracia en Venezuela, de la que dijo está sometida por un régimen dictatorial, al hablar en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, con quien se reunió en Bogotá. El visitante respondió que Colombia será un jugador clave en ese proceso y abrió la posibilidad de redireccionar ayuda humanitaria a refugiados venezolanos que ya cruzan la frontera a un ritmo de 37.000, se lee 37.000 por día. Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete, manifestó el mandatario colombiano en referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin duda es una frase muy precisa y muy descriptiva de lo que pasa en Venezuela. Son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete. Santos y Tillerson, que está en una gira por América Latina, se reunieron en la Casa de Nariño para conversar sobre asuntos de la agenda bilateral y regional, como la lucha contra el narcotráfico y la crisis de Venezuela, cuyos ciudadanos Colombia seguirá brindando asistencia humanitaria, afirmó el jefe de Estado. La aguda crisis que atraviesa el vecino país, fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, tiene repercusiones enormes para Colombia y toda la región, aseguró Santos. Ahora leo Telesur. Nos dice, confirman asistencia de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Según informó el canciller venezolano, el presidente Nicolás Maduro asistirá puntualmente a la Cumbre de las Américas. Su asistencia servirá para reafirmar su posición en defensa de la soberanía de Latinoamérica y el Caribe ante operaciones injerencistas que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos. A través de Twitter, el funcionario venezolano difundió la invitación hecha por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al jefe de Estado venezolano. A mí me encantaría preguntarle a Jorge Arreaza, si lo llegara a tener de frente, qué pasó con su gira latinoamericana. La semana pasada, una gira que iba a Colombia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, y quizás por la enorme ola de burlas que tuvieron los tres destinos, digamos que una gira latinoamericana se limite a 3 países tan pequeños de la cuenca del Caribe. Bueno, nos informaron sobre lo que había pasado en Cuba el primer día y después no nos informaron siquiera si Arreaza había ido a Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, por lo cual uno supone que eso no ocurrió. 6:52 minutos, Noticiero Digital nos dice, Congreso de Perú estudia declarar persona no grata a Maduro para la Cumbre de las Américas. El portavoz del oficialista Peruanos por el Cambio, PPK, Gilbert Viola, declaró que a Maduro le gusta desafiar a las democracias y se propone venir a la Cumbre de las Américas. Lo que el señor Maduro tiene que saber es que en Perú las fuerzas políticas le decimos que no es bienvenido, agregó Violeta en declaraciones a RPP Noticias. Tampoco son bienvenidos en Costa Rica el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y su familia, nos dice el Nacional. Al ministro lo están vinculando con varios delitos. Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, informó este martes que emitió una orden a los puertos y aeropuertos del país para prohibir el eventual ingreso al país del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia. Información de inteligencia que recibimos nos hablaba de que posiblemente la familia del ministro estaría por ingresar a Costa Rica. A él lo están vinculando con varios delitos y vimos no prudente el ingreso de su familia, declaró Mata. 2 informaciones más del Nacional. Federica Mogherini exige elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela. La representante lamentó que el gobierno de Caracas no haya conseguido evolucionar en ninguna de las peticiones de la UE para que Venezuela salga de la grave crisis política, pero también social y económica. Entre las tareas pendientes para encontrar una solución, dijo que es esencial señalar una fecha para elecciones presidenciales transparentes y con garantías, una reclamación que dijo se contradice con la decisión de prohibir en los comicios a la mesa de la Unidad Democrática. Mogherini lamentó que el gobierno de Caracas no haya conseguido evolucionar en ninguna de las peticiones de la UE para que Venezuela salga de su grave crisis política, pero también social y económica. Y para cerrar este programa, Linda Loaiza, ustedes la recordarán, pidió sancionar a los jueces y fiscales de su caso.
La mujer solicitó declarar responsable al Estado por violación de derechos humanos y torturas, las que sufrí y sufren mujeres en Venezuela. En la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada ayer en Costa Rica, Linda Loaiza López exigió sancionar a todos los operadores judiciales, fiscales y jueces que tuvieron a su cargo su caso ocurrido en 2001. Reiteró su petición de responsabilizar al Estado venezolano por la falta de justicia, que el Estado venezolano sea declarado responsable por violación, tortura, por todas las violaciones de derechos humanos que sufrí y que siguen sufriendo las mujeres en Venezuela. Y el tuit del día está a cargo de Carolina Gómez Ávila. Me encanta este tuit, me encanta ella. Dice: cuando todo esto pase, por favor, no olviden que el chavismo jamás, nunca, en ningún momento asumió responsabilidad por su ineficiencia, corrupción o dolo en el manejo de la cosa pública. Sin importar el tamaño de la mentira que tuviera que decir, siempre culpó a otros. Son las 6:54, termina Titulares de la Mañana, que este día 7 de febrero de 2018 sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe R.